España tuvo que importar maestros para no quedarse atrás. El mito del imperio educador. Se nos ha dicho que España civilizó América, que trajo universidades, ciencia y progreso. Pero hay una verdad incómoda que los datos no perdonan. Durante los siglos del imperio, España no fue exportadora de conocimiento. Fue importadora de él. Mientras sus colonias copiaban textos prohibidos en secreto. La metrópoli carecía de ingenieros, científicos y pedagogos modernos. Y cuando, en el siglo XIX, quiso modernizarse, tuvo que contratar maestros extranjeros, no por capricho, por necesidad histórica. Porque tras 3 siglos de censura, aislamiento y control eclesiástico, España no estaba a la vanguardia del conocimiento. Estaba en su cola. Reconocemos que hubo excepciones brillantes, como Juan de Celaya en lógica, o José Celestino Mutis en botánica. Pero el sistema no las replicó. El genio individual no compensa la ausencia estructural. En 1750, mientras Lavoisier fundaba la química moderna en París. En España, no existía ni una sola cátedra de química experimental en ninguna universidad, mientras Euler escribía sus tratados en Berlín. Los estudiantes de Salamanca y Alcalá seguían estudiando física basada en Aristóteles. Los números lo confirman. En 1800, el número de científicos españoles que publicaban en revistas europeas, menos de 30. En Francia, más de 900. En Inglaterra, más de 1200. ¿Por qué este abismo? 3 decisiones clave. 1. En 1558, la Inquisición incluyó a Copérnico, Galileo y Kepler en su índice de libros prohibidos. 2. En 1559, se prohibió a los estudiantes españoles estudiar en universidades extranjeras, Real Cédula de Felipe II. 3. En 1767, al expulsar a los jesuitas, los únicos que enseñaban matemáticas y astronomía modernas, no se creó un sistema laico de reemplazo. Resultado, en 1800, España tenía 0 academias de ciencias. Francia tenía 30 academias de ciencias. Inglaterra tenía 6, Alemania tenía 10. Algunos dirán, pero existía la Real Sociedad Vascongada de 1765. Sí, pero fue una excepción regional, sin impacto nacional, y sus miembros tenían que importar instrumentos y libros del extranjero. No era un ecosistema científico. Cuando España quiso construir su primera línea férrea en 1848, no tenía ingenieros ferroviarios. Contrató a franceses y belgas para diseñar las vías. Cuando quiso modernizar su minería, ejemplo en Río Tinto, 1873, contrató a ingenieros británicos y alemanes. Cuando fundó sus primeras escuelas técnicas. La Escuela de Caminos 1802, inicialmente dependiente de expertos franceses. La Escuela de Minas 1836, inspirada en la École des Mines de París. La Escuela de Telecomunicación 1879, primeros profesores formados en Alemania. De hecho, entre 1830 y 1900, el 70% de los profesores fundadores de escuelas técnicas en España se formaron en Francia, Alemania o Suiza. Incluso en medicina. La primera cátedra de anatomía experimental en Madrid 1835 fue impartida por un médico formado en Edimburgo. El primer laboratorio químico universitario en Barcelona 1860 fue diseñado por un discípulo de Justus von Liebig, el padre de la química alemana. España no estaba compartiendo conocimiento. Estaba comprando lo que no había sabido crear. El giro inesperado, América se modernizó, a pesar de España. Aquí está la paradoja más reveladora. Mientras España importaba maestros para sobrevivir, sus antiguas colonias empezaron a formar los propios. México fundó el Instituto de Geología en 1833, antes que España.
Argentina, creó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en 1896, con profesores formados en Francia y Alemania. Chile, la Universidad de Chile en 1842 adoptó un modelo laico, científico y republicano, inspirado en la Universidad de París, no en Salamanca. Y mientras en España la Iglesia controlaba la educación hasta 1931, en México en 1867. Argentina en 1884 y Costa Rica 1886. La educación ya era laica, gratuita y obligatoria. ¿Por qué? Porque entendieron que no se puede construir una nación moderna con una universidad medieval. El progreso en Iberoamérica no llegó con España, llegó a pesar de ella. Importar maestros no es humillación. Es reconocer la verdad. España no se quedó atrás por destino, sino por decisiones políticas deliberadas. Censurar el conocimiento, aislar intelectualmente al país. Entregar la educación a la Iglesia. Y cuando finalmente quiso cambiar, tuvo que mirar al exterior para no desaparecer. Hoy, no se trata de culpar, sino de aprender. Porque la verdadera civilización no es la que acumula siglos. Es la que se atreve a transformarse.